José de Arimatea es uno de los personajes más enigmáticos y misteriosos de la Biblia. Miembro respetado del Sanedrín, fue el hombre que, con valentía, pidió a Pilatos el cuerpo de Jesús y lo colocó en su propio sepulcro. Sin embargo, existe algo más sobre él que pocos conocen. Una carta atribuida a José de Arimatea que describe a Jesús de una forma impresionante. Este relato, preservado en manuscritos antiguos, ofrece detalles únicos sobre la apariencia, la personalidad y la presencia de Jesús. Un retrato tan íntimo que nos hace cuestionar por qué esta carta no es ampliamente conocida. ¿Qué dice esa carta? ¿Será que puede ayudarnos a comprender mejor quién fue Jesús? ¿Por qué fue escrita? Y más importante aún, ¿por qué no es mencionada en sermones o estudios tradicionales? Este documento no solo describe la humanidad de Jesús con riqueza de detalles, sino que también destaca su divinidad de una manera profundamente personal. En este video, vamos a explorar el contenido de esa intrigante carta, investigar su origen y reflexionar sobre su impacto espiritual. Prepárate para descubrir una descripción de Jesús que nunca has escuchado antes y que todo el mundo debería conocer. José de Arimatea es una de las figuras más fascinantes y misteriosas del Nuevo Testamento. Aparece en los Evangelios en un momento crucial, después de la crucifixión de Jesús. Es descrito como un hombre rico, respetado y miembro del Sanedrín, el consejo religioso que, irónicamente, condenó a Jesús. José se destaca por su valentía al tomar una decisión que ningún otro líder religioso se atrevió a tomar. Fue hasta Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Esto fue un acto de gran riesgo, considerando el clima político y religioso de aquella época, donde asociarse con Jesús podía traer severas consecuencias. Los evangelios también nos dicen que José de Arimatea era un seguidor secreto. A pesar de su posición destacada en el Sanedrín, él creía en Jesús y esperaba por el reino de Dios. Su gesto de ofrecer una tumba nueva para el cuerpo de Cristo no fue solo un acto de generosidad, sino una demostración de reverencia y fe profunda. Imagina el impacto de ese momento. Un líder respetado, renunciando a su seguridad y reputación, para honrar a alguien que había sido rechazado y ejecutado de manera tan cruel. La ciudad de Arimatea, de donde venía José, permanece envuelta en misterio, con pocos detalles históricos sobre su ubicación exacta. Sin embargo, lo que sabemos sobre José trasciende su origen geográfico. Él no es solo recordado por su acción en el entierro de Jesús, sino también por su presencia silenciosa y significativa en los momentos más oscuros de la pasión. Más allá del relato bíblico, tradiciones posteriores dan a José un papel aún más importante. En algunas leyendas cristianas, él es descrito como uno de los primeros portadores del Santo Grial, el cáliz usado por Jesús en la Última Cena. Aunque estas historias son más simbólicas que históricas, refuerzan el aura de misterio e importancia espiritual que rodea a José de Arimatea. Con este trasfondo surge una pregunta. Si José de Arimatea fue tan impactado por Jesús, al punto de arriesgarlo todo por él, ¿será que también dejó un testimonio escrito? Una carta que pudiera expresar su visión íntima y personal sobre quién era Jesús. Eso es lo que veremos a continuación. Vamos a leer y analizar juntos este fascinante relato. Sumergirnos en los detalles de esa carta nos revela un retrato de Cristo como ningún otro. La carta atribuida a José de Arimatea está envuelta en misterio. Para entenderla, necesitamos explorar su origen y el debate que gira en torno a su autenticidad. Este relato intrigante, preservado en manuscritos antiguos, habría sido escrito por José tras los eventos de la crucifixión y resurrección de Jesús. Según algunas fuentes, él deseaba registrar su visión personal de quién era Jesús, sus características y el impacto que tuvo sobre aquellos que lo rodeaban. Pero, ¿dónde fue encontrada esa carta? Relatos históricos sugieren que fue mencionada por primera vez en colecciones de manuscritos de origen apócrifo, textos antiguos que no fueron incluidos en el canon bíblico oficial. Estos documentos, muchas veces descartados o ignorados por las tradiciones religiosas, ofrecen perspectivas alternativas o complementarias sobre los eventos y personajes bíblicos. La carta de José de Arimatea estaría entre esos textos menos conocidos, descrita en algunas tradiciones
como un testimonio personal de alguien que convivió con Jesús en momentos cruciales. Ese contexto levanta una pregunta fundamental. ¿La carta es auténtica? Algunos estudiosos defienden que pudo haber sido escrita por discípulos posteriores usando el nombre de José de Arimatea para darle credibilidad. Otros creen que, incluso si no fuera una obra directamente escrita por José, podría contener tradiciones orales y relatos fieles transmitidos por la comunidad cristiana primitiva. Eso hace que la carta, incluso si no es considerada un documento histórico oficial, siga siendo una fuente fascinante de reflexión e inspiración. Otro aspecto intrigante es la relativa oscuridad de ese documento. ¿Por qué no es ampliamente conocido o enseñado en las iglesias? Una hipótesis es que, como muchos textos apócrifos, pudo haber sido considerado innecesario en comparación con los evangelios canónicos. Sin embargo, el hecho de que su contenido traiga una descripción tan detallada de Jesús hace difícil ignorarla completamente. Y hay otro punto interesante: el misterio que rodea la preservación de la carta. Algunos dicen que partes de ella fueron perdidas o intencionalmente suprimidas, mientras que otros creen que nunca fue ampliamente copiada debido al ambiente de persecución enfrentado por los primeros cristianos. Esos factores solo aumentan el aura de misterio alrededor del texto. A pesar de esas incertidumbres, lo que hace a esta carta tan fascinante es la posibilidad de que tengamos un testimonio directo de alguien que no solo conoció a Jesús, sino que también vio y sintió su presencia de forma única. Si es verdadera, esta carta es un tesoro espiritual que nos aproxima a una visión íntima y personal de Cristo. Independientemente de su origen exacto, el simple hecho de pensar en lo que José de Arimatea podría haber escrito ya es una oportunidad para reflexionar sobre el impacto que Jesús tuvo sobre aquellos que lo conocieron. Y eso nos lleva a la próxima parte: el contenido de esa carta y las descripciones extraordinarias que ella ofrece sobre Jesús. Ahora, vamos a sumergirnos en el contenido de la carta atribuida a José de Arimatea, que describe a Jesús de una forma íntima y profundamente impactante. Este texto, preservado en manuscritos antiguos, presenta una visión única sobre la figura de Cristo, revelando detalles que nos ayudan a comprenderlo no solo como el Mesías, sino también como una presencia humana extraordinaria. En los pasajes más conocidos, José escribe: «Había una luz en sus ojos, una calma que traía paz al corazón más afligido. Él hablaba con autoridad, pero con ternura, y sus palabras tocaban directamente el alma, como si conociese los secretos más profundos de cada persona. Su voz era como un río que fluye suavemente, pero con fuerza, llevando a quienes lo escuchaban a un lugar de reflexión y esperanza». Esa descripción revela a un Jesús cuya presencia era transformadora, un hombre que cautivaba y consolaba al mismo tiempo. José continúa describiendo la apariencia de Jesús. Su rostro era sereno, marcado por la compasión. Había una fuerza discreta en su semblante, como alguien que lleva el peso del mundo, pero que aún encuentra espacio para sonreír. Su postura era humilde, pero él se movía como alguien que conocía el propósito de cada paso. Estas palabras pintan una imagen de equilibrio perfecto entre divinidad y humanidad. Un hombre que transmitía autoridad sin arrogancia, poder sin opresión. Otro pasaje impresionante de la carta describe el impacto emocional de estar en la presencia de Jesús. Al mirarlo, era imposible no sentir una profunda conexión. Él parecía ver más allá del exterior, tocando la esencia del ser. En su presencia, las cargas parecían más ligeras y la esperanza se tornaba tangible. José presenta a Jesús como alguien cuya energía y espiritualidad eran casi palpables, dejando marcas permanentes en aquellos que lo encontraban. Más adelante, José escribe sobre las palabras de Jesús. Él hablaba del reino de Dios con una simplicidad que desarmaba hasta a los más sabios, pero en cada frase había una profundidad que nos hacía reflexionar por días. Sus palabras tenían el poder de despertar a los adormecidos y de curar los corazones más endurecidos. Esto refuerza la imagen de Jesús como un maestro incomparable, cuyas palabras iban más allá de la mera comprensión, despertando una reflexión profunda y dejando huellas en el corazón de quienes lo escuchaban, plantando semillas de transformación en cada oyente. Por fin, José describe el momento que cambió su vida. Cuando vi en la cruz, sus ojos no demostraban odio, sino misericordia.
El dolor que él soportaba no disminuyó el amor que emanaba de él. Era como si, hasta en la muerte, estuviera ofreciendo algo mayor, algo eterno. Este pasaje nos recuerda el sacrificio de Jesús y la profunda impresión que dejó, incluso en sus últimos momentos. Esos pasajes de la carta no solo humanizan a Jesús, sino que también lo elevan. Muestran a un hombre cuya divinidad era reflejada en su humanidad, en sus palabras, acciones y presencia. Si estos relatos realmente provienen de José de Arimatea, nos ofrecen un testimonio íntimo que complementa los evangelios y nos ayuda a ver a Jesús de una manera aún más cercana y transformadora. La carta atribuida a José de Arimatea no es solo un documento histórico o una curiosidad religiosa. Es un texto que carga un impacto espiritual profundo. Nos invita a ver a Jesús no solo como una figura distante o idealizada, sino como alguien profundamente humano y divino, cuya presencia era transformadora. Al leer los pasajes de esta carta, percibimos a un Jesús que toca el alma, que comprende los dolores humanos y que, incluso en su sencillez, revela una majestad incomparable. El impacto espiritual de esta carta radica en su capacidad de conectarnos con Jesús de una manera personal. Cuando José describe la luz en los ojos de Cristo, su voz reconfortante y la paz que él transmitía, no estamos solo leyendo sobre un líder religioso, estamos encontrando a alguien que comprendía profundamente el corazón humano. Esa conexión íntima entre José y Jesús es un reflejo de lo que muchos buscan en su fe, una relación genuina con lo divino que va más allá de rituales o dogmas. Otro aspecto poderoso de la carta es cómo retrata el amor de Jesús. José habla de un hombre que enfrentaba a las multitudes, las críticas e incluso la cruz sin perder la compasión. Para José, Jesús no era solo un maestro o profeta, sino una fuente viva de misericordia y esperanza. Este mensaje resuena hasta hoy, pues nos recuerda que la esencia de Cristo está en amar, en comprender y en transformar a aquellos que se acercan a Él. La carta también nos desafía a reflexionar sobre cómo vemos a Jesús. Muchas veces, nuestra imagen de Cristo puede estar limitada por conceptos teológicos o culturales. Pero aquí, José nos presenta a un Jesús que es tanto el Mesías como un amigo cercano, alguien que inspiraba reverencia y al mismo tiempo acogimiento. Esta visión desafía la idea de que lo divino está distante, mostrando que la presencia de Dios puede sentirse de manera tangible en nuestra vida cotidiana. Además, el testimonio de José nos recuerda que el impacto de Jesús va más allá de las palabras. Su presencia y sus acciones llevaban un peso espiritual que transformaba a aquellos que lo encontraban. Es por eso que esta carta no es solo un relato, es una ventana para un encuentro profundo con Cristo, una oportunidad de reflexionar, de sentir su presencia y de ser transformados por su mensaje eterno. Nos invita a redescubrir quién es Él realmente. El impacto espiritual de la carta de José de Arimatea está en la manera en que nos inspira a buscar a Jesús de forma más personal y significativa. Nos invita a reflexionar sobre cómo la presencia de Cristo puede transformar nuestras vidas hoy, tal como transformó la vida de José hace 2000 años. Y eso nos deja con una pregunta: ¿cómo la visión de José de Jesús puede cambiar la forma en que lo ves? La carta atribuida a José de Arimatea nos ofrece una visión única sobre la humanidad de Jesús, revelando detalles que muchas veces pasan desapercibidos en los relatos tradicionales. Más que un Mesías o una figura divina, José describe a Jesús como alguien profundamente humano, que compartía los dolores, las alegrías y las experiencias que forman parte de la vida de todos nosotros. Habla de un hombre que demostraba empatía genuina, que veía a cada persona como un individuo único y que tocaba, no solo con sus palabras, sino con su presencia. Uno de los aspectos más destacados de la carta es el énfasis en la compasión de Jesús. José describe cómo él era capaz de ver más allá de las apariencias, alcanzando el corazón de las personas. Era sensible a sus dolores, siendo consuelo incluso en las situaciones más difíciles. Esa calidad humana de Jesús, unida a su sabiduría divina, lo convertía en alguien incomparable. Un amigo, un guía, un maestro que entendía el sufrimiento y la necesidad de esperanza. La descripción de la apariencia de Jesús también destaca su humanidad. José habla de un hombre sencillo, pero cuya serenidad y fuerza interior
lo hacían extraordinario. Su humildad no era una debilidad, sino una característica que inspiraba confianza y respeto. No era solo un líder distante, sino alguien que caminaba al lado de las personas, viviendo sus dificultades y mostrando que la verdadera grandeza está en servir. Otro aspecto poderoso de la carta es cómo destaca el coraje de Jesús al enfrentar el rechazo y el dolor. José lo describe como alguien que cargaba el peso del mundo con dignidad, sin perder el amor y la misericordia por aquellos que lo herían. Este retrato nos recuerda que Jesús experimentó la plenitud de la humanidad, sintió hambre, cansancio, tristeza e incluso miedo, pero transformó esas experiencias en ejemplos de superación y entrega. Lo más conmovedor es que esta carta muestra que la humanidad de Jesús no disminuye su divinidad. Por el contrario, la hace aún más accesible y significativa. Nos recuerda que Jesús no vino solo a enseñar, sino a compartir nuestro camino, para mostrarnos que la fuerza y la gracia de Dios están presentes incluso en las experiencias más humanas. Es esa humanidad lo que nos aproxima a Él, lo que nos permite ver en Él no solo a un Salvador, sino un ejemplo de cómo vivir con compasión, coraje y amor. La carta también levanta un misterio intrigante. ¿Por qué un relato tan fascinante sobre Jesús no es ampliamente conocido? Algunos creen que la oscuridad de esta carta puede estar ligada a decisiones tomadas en los primeros siglos del cristianismo, cuando se seleccionaron los textos que componen el canon bíblico. Durante ese proceso, muchos escritos fueron dejados de lado, ya sea por dudas sobre su autenticidad, por contener ideas consideradas divergentes, o simplemente porque no respondían a las necesidades teológicas de la época. Es posible que la carta de José haya sido una de esas víctimas. Otras teorías sugieren que el contenido de la carta podría haber sido considerado controversial. Si realmente describe a Jesús con detalles íntimos y profundamente humanos, tal vez fue vista como una amenaza a la visión predominante de Cristo, como una figura completamente divina y trascendente. Los líderes religiosos de la época podrían haber preferido textos que reforzaran el carácter sagrado de Jesús, dejando de lado relatos que presentaran una visión más personal y terrenal. También hay quienes creen que la carta de José de Arimatea fue deliberadamente ocultada. Durante los periodos de persecución a los cristianos, muchos documentos importantes fueron destruidos o escondidos para proteger la fe. En ese escenario, un texto como este, posiblemente escrito en circunstancias privadas, podría haber sido guardado en secreto y olvidado a lo largo de los siglos. Otra posibilidad intrigante es que la carta nunca fue ampliamente copiada. A diferencia de los evangelios, que fueron replicados a gran escala para la expansión del mensaje cristiano, la carta de José pudo haber permanecido en círculos reducidos, sin alcanzar una difusión significativa. Puede haber sido un testimonio personal, destinado a una audiencia limitada, y nunca proyectado para alcanzar el mismo nivel de circulación. Independientemente de las razones, el hecho de que esta carta no sea ampliamente conocida solo aumenta su aura de misterio. Nos hace reflexionar sobre cuántos otros testimonios importantes pudieron haber sido perdidos o suprimidos a lo largo de la historia. Más importante aún, nos recuerda que las narrativas sobre Jesús son mucho más ricas y complejas que los textos que conocemos, invitándonos a buscar y explorar estas historias que continúan escondidas en el tiempo. La carta atribuida a José de Arimatea tiene una relevancia sorprendente para nuestros días, pues nos invita a mirar a Jesús de una manera más personal e íntima. En un mundo donde muchas veces la fe puede parecer distante o envuelta en dogmas, esta carta ofrece un retrato humano y accesible de Cristo. Nos recuerda que Jesús no era solo una figura divina, sino alguien que caminaba entre nosotros, tocaba vidas y comprendía profundamente la condición humana. Hoy, esa visión de Jesús como alguien que transmitía paz y esperanza donde quiera que iba, es más necesaria que nunca. Vivimos en tiempos de incertidumbres y conflictos, donde muchas personas buscan un refugio espiritual y una conexión con algo mayor. La carta de José de Arimatea nos desafía a redescubrir ese lado de Jesús, un guía espiritual que no solo hablaba de amor, sino que lo demostraba de manera tangible en cada gesto y palabra. Además, la carta nos invita a reflexionar sobre cómo podemos vivir de forma más parecida al ejemplo de Jesús. Ella describe a alguien que irradiaba compasión, que veía más allá de las apariencias
y que estaba siempre listo para extender la mano a quien lo necesitaba. Estos valores son atemporales y profundamente relevantes, pues nos inspiran a actuar con bondad y a ver al otro con los ojos del amor. Por último, esta carta nos lleva a una pregunta esencial. ¿Cómo nosotros, hoy, podemos ser tocados por el mensaje y la presencia de Jesús de la misma forma en que José de Arimatea lo fue? Nos recuerda que el impacto de Cristo va más allá de las palabras y los rituales. Él está en la transformación que ocurre cuando abrimos nuestros corazones a su mensaje de esperanza y redención. Esta carta es más que un documento antiguo, es un llamado para vivir nuestra fe con autenticidad y proximidad con lo divino. Con sus descripciones íntimas y profundas de Jesús, es más que un relato histórico. Es una ventana para entender mejor quién fue Cristo. Nos desafía a ver más allá de las representaciones tradicionales y a reflexionar sobre la verdadera esencia de Jesús. Alguien que tocaba vidas con amor, compasión y con una presencia transformadora. Esta carta nos recuerda que el impacto de Jesús no estaba solo en sus palabras, sino en cómo él vivía, conectando lo humano y lo divino. Si José de Arimatea, un líder del Sanedrín, fue tan tocado por Jesús al punto de arriesgarlo todo por él, ¿qué nos enseña esto sobre cómo debemos vivir nuestra fe hoy? Piensa en cómo este retrato íntimo puede transformar tu visión de Cristo y tu relación con Él. Una vez más, gracias por tu atención. Que permanezcas bajo la gracia de Dios. Hasta pronto.